El apóstol Pablo, o uno de sus discípulos, escribió la epístola a los Efesios en el siglo primero a una comunidad mixta que vivía en Éfeso. Podemos decir que la iglesia de los Efesios era muy similar a la iglesia de hoy. Sus orígenes fueron religiones antiguas y deidades diferentes. Había muchos cristianos de diferentes orígenes como los hay hoy día. Una amiga mía me preguntó en una ocasión qué pensaba acerca de las muchas religiones que tenemos hoy día. Yo le respondí, bueno, pienso que son la manera en que las personas tienen para llegar a Dios. No sé si habrán leído sobre otras religiones, pero es un tema importante para las personas que trabajan en la capellanía. Yo ministro en capellanía, además de la pastoral, y trabajo con muchas personas que provienen de diferentes trasfondos religiosos. Nosotros pues tenemos mucho acceso a diferentes tradiciones. Cuando los pacientes se acercan a nosotros, pues la mayoría, aunque son cristianos o católicos, también vienen de otros trasfondos religiosos. Tengo pacientes he visitado pacientes que son budistas, judíos, hindúes, testigos de Jehová, entre otros más. También he visto pacientes que son agnósticos y casos interesantes de ateos. Cuando atendemos a estas personas, debemos respetar sus creencias y ayudarlos en la mejor manera que podamos. No estamos llamados a hacer lo que se llama el término teológico proselitismo o convertirlos. Nuestro llamado es a encontrarlos en el camino donde ellos se encuentran. Así que mi oración siempre ha sido, Dios, revélate a esta persona para que ellos te puedan ver claramente. Y dejo que la persona esté en las manos de Dios. Dios realmente es el que convierte un corazón, no yo. Así que de la mejor manera que puedo, le ministro esa vida y llego a ellos desde la perspectiva que pueda, pero los encuentro donde ellos están. Puede ser que tú y yo que hayamos crecido como cristianos, conocimos a Jesús en algún momento de nuestras vidas. Algunas personas fueron criados dentro del catolicismo o en alguna otra religión. Sin embargo, cuando yo reflexiono sobre esto, y le dije a mi amiga en esa ocasión, ¿para qué voy a buscar otra manera de llegar al reino de Dios si Dios creó el mejor camino? El mejor camino es Jesús. Y creo que Jesús es el camino hacia la salvación. Así que su camino es el mejor para mí, un camino lleno de amor y lleno de gracia. El texto de hoy, en el cual vamos a reflexionar, eh, nos ayuda a pensar en cómo alcanzamos a Dios. La gracia de Dios es la que puede abrir nuestros ojos, así como lo hizo con los caminantes de Emaús. El texto de hoy se encuentra en la epístola a los Efesios, que está en el Nuevo Testamento. Fue escrito según el texto bajo el apóstol Pablo y tradicionalmente esa fue la atribución que se tuvo en los años 62 después de Cristo. También dicen que fue en la prisión de Roma, pero más adelante eruditos estudiaron la carta y pensaban que realmente fue escrita entre los años 80 al 100 después de Cristo y que fue escrito por seguidores de Pablo, como un seudónimo que se usó para escribir, pues fue decir que fue Pablo y eh, el autor posteriormente está fuerte influenciado por el pensamiento paulino y trata temas como los trató el apóstol Pablo sobre la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo, etcétera. Hoy estamos hablando de Efesios 4 del 1 al 7. Comienza el texto diciendo, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. El apóstol o el escritor estaba en la prisión y pidió a los lectores que actuaran de acuerdo a su llamado. Este llamado, el cual es un llamado de profundidad, es un llamado a humildad y a amor, asegurándose que tuvieran el fruto del Espíritu dentro de sus corazones.
Y por eso continúa diciendo, y que sean humildes, mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Así que el escritor está llamando al lector a que, a que realmente muestre que dentro de su corazón está Dios. Nosotros muchas veces vemos personas en la iglesia que realmente muestran que tienen a Dios en su corazón, pero hay creyentes que va más allá de cualquier situación y entonces no se puede ver ese espíritu de Dios en sus corazones. Continuamente juzgan a otros o tratan de impartir la palabra de una manera que no es la más educativa o la más reflectiva o la más paciente. Y entonces es ahí donde nosotros vemos que hay muchas personas que no quieren saber de la iglesia. Entonces el autor viene aquí diciéndole, procuren que la unidad del espíritu y el vínculo de la paz estén en sus corazones. Así que vemos en este texto una cosa que está ocurriendo hoy en día. Es una cosa que ha sucedido por años, de años, de años. El autor, viendo que es una iglesia que está compuesta de tantas personas que vienen de diferentes trasfondos religiosos, primero ve que hay mucha inmersión de esos trasfondos en la iglesia y les está diciendo, mira, reflexiona en Dios de la manera que tienes que reflexionar en Dios. Y segundo, muestra que Dios está dentro de ti. No te dejes llevar por otras informaciones, no te dejes llevar por otras cosas que están fuera, no te dejes llevar por tu trasfondo. Cambia de acuerdo a cómo el Espíritu quiere que tú actúes. Entonces el autor comienza a hablar en este momento de quién es Dios, diciendo, así como ustedes fueron llamados a una sola persona, a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Así que el autor les está haciendo un llamado importante a la iglesia de Éfeso, una iglesia que está compuesta de tanta cultura y de tantas personas diferentes. Les dice, mira, no importa tu origen, no importa tu ritual, no importa lo que aprendiste anteriormente. Déjame decirte que estás en un lugar donde lo que hay es un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo amor, un solo Dios y Padre que actúa por encima de todos y por medio de todos. Y está en todos. Así que dejemos a un lado, según el autor, de estar juzgando los unos a los otros, de estar utilizando otros medios. Aprendamos a vivir bajo un Dios. Entonces, esto fue lo que yo aprendí cuando visité pacientes de otras religiones. Y hablando de la pregunta de mi amiga al principio, en la introducción, no tenemos que estar yendo muy lejos para ver tantas diferencias que hay, tanta diversidad religiosa que existe, pero saber que es la manera en que las personas quieren tratar de alcanzar a Dios. Si simplemente reflexionamos en las distintas divisiones que existen en el cristianismo, podemos ver y notar lo que el autor está escribiendo aquí en Efesios. En principios de la iglesia, cuando Jesús anduvo por el mundo, Jesús llama a Simón le cambia el nombre a Pedro y lo marca como la piedra que comienza la iglesia. También vemos que Pablo es el otro precursor del evangelio. Pedro es el que inicia la iglesia en Jerusalén y entonces vemos que Pablo la inicia en Europa, en el área de los gentiles. Entonces podemos ver que en esta situación la iglesia viene con toda esta multitud de creencias que están alrededor de ellos y entonces vemos que el autor está tratando de enseñarles a ellos, mira, dentro de todo esto que ha existido, eh, es un solo Dios al que servimos. Más adelante, en el transcurso de la historia de la iglesia se divide. Y los dos aspectos principales por los cuales la iglesia se divide es por el bautismo y la cena del Señor. Entonces, la iglesia católica, que es la iglesia universal,
llega el momento de la Reforma Protestante, ¿verdad? Con Martín Lutero. Entonces, empieza a ver las cosas de una manera diferente. Martín Lutero coloca las 95 tesis en la puerta de la iglesia y entonces empieza a criticar diferentes aspectos de la iglesia, ¿no? Y entonces vemos pues que más adelante vienen los calvinistas y vienen los diferentes movimientos que dividen la iglesia. Pero ¿qué pasa? El aspecto principal de división sigue siendo el mismo, el bautismo y la comunión. Entonces, cuando sucede todas estas divisiones, vemos que la Iglesia Católica creía en la transustanciación, es decir, que la cena del Señor se convertía en el pan y la copa que literalmente venían a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces vienen más adelante los seguidores pues, de Martín Lutero y más adelante los calvinistas dicen, no, 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 esto es un símbolo de que Jesús murió y el cuerpo es el pan y Jesús vertió su sangre y la copa viene a ser entonces el símbolo de la sangre que vertió por nosotros. Entonces la iglesia pues original, pues el bautismo era para perdonar el pecado original, ¿verdad? Por eso la iglesia católica pues bautiza a los babies. Y entonces después más adelante pues la iglesia comienza a tener creencias diferentes con relación a el bautismo. El bautismo no es para niños, el bautismo entonces viene a ser parte de quizás un reconocimiento para entrar al reino de Dios desde su nacimiento, pero originalmente los católicos pues pensaban que era un bautismo que perdonaba del pecado original de Adán y Eva. Entonces más adelante pues se cree la iglesia protestante pues empieza a creer, no, 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 los niños no tienen pecado. Entonces creemos entonces en un bautismo como Jesús, que fue primeramente presentado en el templo y luego a los 33 años fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces es un bautismo de creyentes y después vienen, pues, después del calvinismo y todo esto, pues entonces hay bautismo de creyentes y ahí caemos los discípulos de Cristo, los bautistas, los pentecostales que creemos en bautismo de creyentes y no de bebés. Entonces, no tenemos que salir muy lejos del cristianismo para poder ver la diversidad que existe en la creencia religiosa. Pero el apóstol que está escribiendo aquí este texto dice, miren, realmente no importa qué creencia religiosa ustedes han tenido o qué están creyendo en este momento, no importa el ritual, lo que importa es lo que dice, lo que escribe aquí en el texto, hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Y todos fueron llamados a una esperanza, a una vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Dios es uno y no hay otro. Esto que está diciendo el autor. Por ejemplo, podríamos decir, cada uno de nosotros nos llamamos diferente. Yo me llamo de una forma, usted se llama de otra forma. Cada uno tenemos un apellido distinto. Venimos de una familia distinta. Nacimos en diferentes países. Podríamos llamarnos Juan, Pedro, María, Carmen, cualquier nombre. De la familia, no sé, Rivera, la familia Martínez, la familia Rodríguez, que hay tantos latinos con apellidos Rodríguez. Pero la realidad es que, más que todo, más de haber venido de un país, de haber venido de una iglesia diferente, de haber venido de una familia distinta, todos somos diferentes, pero todos somos creyentes en Jesús. Jesús es nuestro Señor y Salvador. La realidad es que lo que el apóstol está diciendo aquí es que en el cielo no habrá religiones diferentes, no habrá diferentes apellidos, no habrán diferentes familias. En el cielo solamente habrá un cuerpo de Cristo. Dios estará con todos nosotros como nuestro Señor, nuestro Salvador. Habrá un Dios y un cuerpo. Todos nosotros estamos llamados a actuar tan amorosamente y tan misericordiosamente como Dios ha actuado con nosotros. Todos nosotros recibimos un regalo de Dios y es la gracia. Y Dios está pidiendo que compartamos ese amor y esa gracia con los demás. Pero como dice el texto, a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Luego de que el apóstol llega a esta sección del texto bíblico, empieza a hablar de los dones que Dios da a cada persona. Eso es otro tema de conversación. Pero hoy
lo que queremos recordarte es que Dios está contigo, que Dios está con nosotros y es un solo Dios. Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Al acercarnos a la mesa, reflexionemos sobre el amor y la gracia de Dios. Reflexionemos sobre nuestros orígenes y recordemos que estamos unidos como un solo cuerpo de Cristo y todos compartimos una creencia como un Dios único, quien es el creador de todos nosotros, quien nos ama de una manera extraordinaria y creó un plan para cada uno de nosotros. Es importante recordar que Dios ha creado ese maravilloso plan de salvación porque nos ama y debemos estar agradecidos de esta gracia. No creernos que somos más que nadie, no creernos que aquel, porque aquel hace esto o hace lo otro, o ve de esta manera las cosas, le gusta, no sé, cantar más alto o predicar más alborotosamente o hacer X o Y cosa es más que nadie. No, todos somos uno en el Señor y todos debemos amarnos de acuerdo a esa gracia maravillosa que Dios ha tenido con nosotros. Así que hoy te invito a recordar ese amor y esa gracia tan grande del Señor. Confesemos nuestros pecados y agradezcamos a Dios que nos escogió aún en medio de nuestra humanidad y de nuestra pequeñez, que nos ha amado y nos ha compartido una gracia tan maravillosa. Así que te invito que al acercarte a la mesa, reflexiones en todo esto. Dios te bendiga.